Conciencia de uno mismo. En el proceso del despertar de la conciencia, el paso primordial sería darte cuenta que estás ahí. Tomar conciencia de ti mismo, de ti misma. Esto que es tan básico, que es como muy lógico, creemos que lo tenemos integrado, pero no es así. El ser humano actual ha llegado a tales grados de evasión de sí mismo, de distracción, que puedes estar en una plática con los demás y estar tan metido en el tema mental que jamás te llegas a percibir, jamás llegas a darte cuenta que tú estás ahí participando en la plática. O puedes hacer una actividad muy simple como andar por ahí en el campo o salir a caminar y ir a comprar algo y no darte cuenta que esta entidad biológica está yendo de un lugar a otro. Perder conciencia de uno mismo es vivir en el sueño psicológico, es estar totalmente atrapado en una imagen que pensamos que somos, pero jamás llegamos a percibir realmente la presencia de lo que somos. Es como decir, me pongo un traje sin darme cuenta que me lo pongo, lo uso, lo utilizo, por así decirlo, durante el día, me lo quito y no me di cuenta de la textura, del color, de cómo me acompaña, de cómo me protege, de cómo me tapa. No me doy cuenta. ¿Por qué? Porque ni siquiera fui consciente de que yo me vestí con ese traje. Ni siquiera fui consciente de cómo lo usaba, cómo me resguardaba del frío, etc. No me doy cuenta de absolutamente nada. De la misma manera sucede con este cuerpo que hemos tomado, porque finalmente hay algo dentro de ti que te está viviendo, que no es tu cuerpo y que no es tu mente. Y no somos capaces de observar el cuerpo y de darnos cuenta que lo estamos utilizando, lo hemos tomado. Nos está siendo útil para llevar a cabo una presencia en esta vida humana y para desarrollar este personaje en esta obra de teatro que es la vida. Nos cuesta mucho trabajo al ser humano darnos cuenta que somos y existimos porque nuestros sentidos nos tienen enfocados totalmente al exterior. Tomamos referencia de la vida y de la existencia del exterior. Jamás nos detenemos y nos damos cuenta que estamos ahí y que además hay un mundo interior que se está viviendo, se está leyendo y está sucediendo a cada instante y que poco tiene que ver con el exterior. Fíjate, se afecta por el exterior, sí, porque como tú estás determinándote por lo que te sucede en el entorno, por lo que los demás opinan de ti, por la presencia que les das a ellos, a ellas, por cómo eres calificado en cuanto a si eres o no eres una persona próspera, o si eres o no eres una persona digna, o si estás o no estás dentro del grupo de los que consideramos que deben de ser de tal forma. En fin, como hay tantas creencias enganchadas al tema exterior, que es lo que llamamos vida, tú te vas definiendo poco a poco en función de lo que los demás opinan de ti, en función de las reacciones y de todo lo que vas viendo ahí afuera. Pero pocas veces, tal vez nunca, te das cuenta que hay esto que está aquí sentado, es un cuerpo, es una entidad biológica que está en la función de vivir en ese exterior, pero que tiene un interior y que tiene una vida interior propia y que es algo independiente incluso del exterior y de las opiniones de los demás y de las aprobaciones de los demás y del materialismo o no.
En fin, el tomar conciencia de uno mismo es apoderarte de ti mismo. Qué importante es que te apoderes de ti mismo. Mira, si tú no te apoderas de ti mismo, si tú no te apoderas de ti misma, algo o alguien se va a apoderar de ti. Y ahí es donde vemos luego a muchas personas enganchadas en adicciones y dices, pero si su vida se está haciendo pedazos porque está enganchado en la droga o en el alcohol o en el sexo, en la codependencia de una relación. Sí, claro, pero esa persona no se ha detenido a observarse a sí misma o a sí mismo desde lo que es, sino más bien se está determinando por el exterior. Y a veces el exterior te va a conducir a donde menos te conviene, a lo que menos puede ser útil para tu existencia humana. Este tema de despertar la conciencia tiene mucho que ver con ser funcionales en la vida. Yo aquí doy sesiones de una técnica que se llama Psyche y acabo diciéndole a estas personas que vienen a verme, mira, lo que tú vienes a hacer aquí es diseñar un nuevo personaje, porque hay muchísimas cosas que heredaste y que tienes grabadas aquí en tu cerebro como redes neuronales que sostienen creencias, hábitos, costumbres, formas de interpretar la vida que no son funcionales, que te están afectando en tu día a día, que no te permiten vivir plenamente. No hablo de felicidad, la felicidad se compra muchas veces, pero se va de las manos porque es un estado de flujo. Hablo de plenitud. La plenitud es ese estado firme de presencia en donde suceda lo que suceda, uno está bien. Aún en los momentos de dolor hay una sensación de estar bien. Yo hablo de la plenitud como el irse a dormir con agradecimiento y despertar con entusiasmo. Pero no es algo pensado, no pienso en ser pleno, es algo que sucede. ¿De dónde viene ese estado de plenitud? Fíjate, del primer paso indispensable en el proceso del despertar. Ser consciente de ti misma, hacerte consciente de que estás ahí, en todo momento, al hablar, al caminar, al estar contigo misma en soledad o al estar bien acompañada o incluso mal acompañada, al estar en un evento que se disfruta y al estar en un evento que no se disfruta. Además es tan divertido estar observando tu presencia, tu misma presencia, porque de repente esta misma presencia reacciona de acuerdo a sus creencias, las que están aquí grabaditas, y te miras reaccionando y dices, ¿qué hay ahí que me hace reaccionar de una forma tan inconveniente, tan extraña? Y entonces te vas también queriendo un poco más, vas teniendo más compasión de este personaje que ha nacido en esto que llamamos vida, que a mí se me hace tan raro, tan misterioso, este evento de existir. Y cuando te vas mirando como un personaje que se va poco a poco descubriendo en cada paso, se vuelve divertido, pero sobre todo empiezas a tenerle una cierta compasión a este que desde niño, desde un niño, ese niño interno, ha hecho todo por sobrevivir. Y luego entonces cuando vas descubriéndote a ti misma, a ti mismo, entonces luego vas encontrando tus partes más funcionales, ahí donde realmente es fácil fluir y vas conscientemente, inteligentemente, haciendo de este personaje algo que disfruta la vida, que empieza cada vez más a sentir que todo es interesante. Lo que antes llamabas problemas ahora se vuelven situaciones y las situaciones generalmente son interesantes porque siempre te están informando de ti mismo, de ti misma. Siempre te estás encontrando con espejos en la pareja, en
la relación es especialmente perfecta para eso, pero también encuentras espejos en el trabajo y encuentras espejos en lo que no te gusta, en las personas que te molestan, y encuentras espejos maravillosos en un buen momento en la vida. Al final, este primer paso en la conciencia, que es no perderte de ti misma, empoderarte, quiero decir, tomarte a ti misma, tiene tanto sentido. Hacerse consciente de uno mismo, hacerse consciente de una misma, es tan importante. Y es tan simple como decir, oye, no te puedes ir por ahí sin darte cuenta que ahí vas. Es una constante de observación. Es bien interesante porque siempre estoy hablando de vivir en el momento presente, de estar consciente del instante presente. Pero una de las cosas que suceden cuando ya estás muy habituado a observarte a ti misma, a ti mismo, es que empiezas a descubrir que no existe un presente. La referencia de estar atento al momento presente empieza a ser confusa, digamos, porque hay un punto donde te das cuenta que el estado de ser no está atrapado en el tiempo, está en una constante de eternidad que es movimiento absoluto, movimiento absoluto. Por eso la vida es incertidumbre, porque no hay localidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg en la física cuántica cobra sentido cuando te das cuenta que todo se está moviendo todo el tiempo. O sea, la Tierra, por ejemplo, va a 6,000 kilómetros por hora. Es una locura, ¿verdad? No lo sentimos. Pero en la mezcla de todos sus movimientos, la Tierra se está moviendo a esa velocidad. Pero eso significa que no hay localidad, que no hay una partícula aislada, no hay un punto de referencia en donde estamos anclados, todo es movimiento. Y entonces cuando vas tomando conciencia de uno mismo, te das cuenta que las posibilidades que se presentan en el campo cuántico al instante, constantemente, son cambiables absolutamente, constante cambio. Y fíjate que de ahí viene mucho la frustración de muchas personas, viene de no entender que nosotros somos un proceso de cambio constante, que lo más bonito y lo más agradable y lo más funcional es entender y vernos como un proceso. Este cuerpo humano, este ser humano, no es tanto una entidad atrapada aquí en el espacio-tiempo y en un cuerpo, es más bien un proceso que se está dando en algo que es infinitamente abierto, infinitamente grande. Y este proceso de cambio al que yo llamo Anton Teruel, hoy es esto, pero mañana exactamente no sé qué pueda hacer, porque efectivamente la vida que nos ofrece este instante que podemos ver y sentir y casi tocar, no está aislada y no está atrapada. Es la manifestación de algo que está en expansión como el universo todo el tiempo. Así que volviendo al tema de tomar conciencia de uno mismo, es empezar a relacionarse con esas infinitas expresiones de tu ser, en donde lo que te definía antes como el exterior, la opinión de los demás, el tener o no tener, el ser visto, el no ser visto, etc., deja de ser importante. Poco a poco te empiezas a dar cuenta que tus experiencias de dolor, experiencias
de conciencia sobre ti mismo, experiencias de felicidad, experiencias a veces de traición, a veces de éxito, etc., no son tan importantes, no tienen tanto peso. Porque esto que se va desarrollando instante tras instante pertenece a un campo infinito, todo interconectado, en donde no hay localidad, no hay un estado fijo, hay un constante cambio. De ahí la incertidumbre que es la vida se vuelve deliciosa, porque entonces ya no cargo mis situaciones con tanto miedo, ya no me preocupo de un futuro como si fuera lo peor que pudiera llegar a suceder en las circunstancias imaginadas, peores. Qué miedo que esto me llegue a pasar. Ya no estoy ahí, porque ya entiendo que este proceso de cambio y movimiento no tiene localidad, no puede ser atrapado por una situación, jamás. No puede ser limitado por algo, jamás, porque es infinito, realmente infinito, y empiezas a percibir tu inmortalidad. A pesar de que el cuerpo físico y el ego tienen fecha de caducidad, hay algo dentro de mí que tan solo al conectar y percibirme a mí mismo constantemente en mi rutina diaria, en mi ir y venir, hay algo dentro de mí que se empieza a revelar. Lo empiezo a descubrir. Y cuando lo empiezo a descubrir me doy cuenta que yo soy eso. Y eso es tomar conciencia de uno mismo. Uno mismo, no tanto como el personaje que desarrolla una obra de teatro a la que llamamos vida, sino uno mismo. Algo que está dentro de mí que es. Yo sé que suena complicado, yo sé que quiero explicar una experiencia que no es muy explicable, es inefable. Yo lo sé, pero hago lo que puedo. Lo intento de verdad. Y solo quiero decirte que la vida es mucho más plena cuando realmente te interesas en ti, cuando no te defines desde fuera, cuando empiezas a interesarte en ti misma y te apoderas de ti misma, de ti mismo, es cuando la vida empieza a tener sentido. Y es cuando empiezas a mirarla de una manera totalmente distinta. No hay localidad, no hay algo que se detenga. Por lo tanto, la invitación hoy es descúbrete, apodérate de ti misma, descúbrete, éntrale con ganas a esto que es el despertar de la conciencia, que es bien bonito. Nos estamos viendo.